Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. El Comité de Ministros para la Sustentabilidad aprobó el proyecto millonario y que lleva mucho tiempo en trámite, El Peñón. Esto es la comuna de San Bernardo. Pretende instalar el centro de acopio de la multinacional Walmart. Esta entiendo que es, por lo que he leído, la obra más grande de Walmart fuera de Estados Unidos. Bueno, para que veamos la dimensión y el impacto que puede tener, y por eso quizás se ha demorado. Pero se aprobó de parte del Consejo de Ministros. Esto pese a la molestia de los habitantes de la zona, en la región metropolitana, quienes se manifestaron en el Servicio de Evaluación Ambiental. La decisión generó la indignación de algunos vecinos de El Barrancón y Lomas del Mira Sur, apoyados por el municipio de San Bernardo, quienes se oponían a la instalación de este centro de acopio. Esto luego de una polémica decisión que se negoció por más de un año y que incluso el pasado 12 de septiembre había sido suspendida por falta de quórum. La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien preside este comité de ministros, detalló que los camiones tendrán prohibido el tránsito por el camino Barrancones y se limitará su circulación por la comuna a solo 3 vehículos por hora y no los 1000 diarios, que era lo que se había anunciado inicialmente. Todo esto será monitoreado a partir o con los GPS que se instalarán en las mismas máquinas que entran al sector de acopio. Un proyecto que implica una inversión de 180 millones de dólares y que debería estar en funcionamiento en el segundo semestre de 2019. La alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas, anunció que recurrirá a la Contraloría General de la República para revertir esta decisión. Y el presidente Sebastián Piñera anunció los lineamientos de la Ley de Presupuesto 2019 para ir a lo grueso, porque luego en la mesa de conversación tendremos un debate al respecto. Tendrá un incremento del 3,2% respecto de lo del año pasado y una reducción del déficit fiscal. Eso es lo que se busca, porque es menor que el crecimiento de la economía. Hoy el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, salió en defensa de este proyecto que todavía no se presenta. Se anunció pero no se presenta formalmente, que ya recibió críticas de la oposición. Debatiremos de este tema junto a los diputados de la UDI, Guillermo Ramírez, y del Partido Comunista, Daniel Núñez. Ya a pocos días del fallo de La Haya, o en La Haya, esta es la Corte Internacional de Justicia, sobre la demanda marítima de Bolivia, su presidente Evo Morales se dirigió a la Asamblea General de Naciones Unidas, que se está desarrollando en Nueva York, e insistió en que tiene la certeza de que el resultado del fallo marcará un nuevo tiempo de la relación entre su nación y Chile. Otro mandatario que habló en la ONU fue Nicolás Maduro, quien está, usted sabe, en la mira de muchos países que incluso lo van a demandar ante justamente La Haya y un tribunal internacional de justicia por violación de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. Bueno, que en las últimas horas más bien, decidió asistir a la asamblea. Además que va a Estados Unidos, va a Nueva York, a la ONU, sí, pero va al país de Trump, aunque es distinto ir a la ONU Nueva York que ir a Estados Unidos. Y Trump ha insistido varias veces en la posibilidad de una intervención militar. Bueno, conversaremos de todo esto con el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros, sobre los alcances de estas declaraciones y el contexto del fallo del próximo lunes. Vamos a la pantalla y los invitamos, como siempre, a participar de una pregunta que les planteamos. ¿Cree que la participación de Maduro en la ONU le permitirá disminuir el rechazo de la comunidad internacional a su gobierno? Bueno, él dice que va a buscar la solidaridad internacional. Usted habrá visto el video que grabó en su jet cuando iba camino a Nueva York. Bueno, vamos a ver, ¿usted qué cree? ¿Que podrá disminuir el rechazo que se genera en algunos países? ¿Sí o no? Esa es la invitación que les hacemos a participar. Hacemos la primera pausa y volvemos de inmediato a la mesa de conversación con los temas que nos convocan esta noche en Vía Pública. Mesa de conversación. El presupuesto nacional nos convoca porque el presidente lo anunció, todavía no se presenta, lo anunció anoche antes de partir a Nueva York. Nos acompañan 2 diputados de la República, don Daniel Núñez, diputado del Partido Comunista. Daniel, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches.
y don Guillermo Ramírez, diputado de la UDI. Muy buenas noches, diputado Ramírez. En esa época se nombraba de don a los parlamentarios y a los diputados. Yo lo hago por el particular respeto a estos dos parlamentarios. Además son muy jóvenes, así que les queda muy raro el don. Guillermo, sí, muchas gracias. A ver, primero, la ministra secretaria general de Gobierno dijo que había un deporte de la oposición de criticarlo todo antes de conocer los detalles. Partamos por lo macro. ¿Usted comparte eso, diputado Ramírez, o no? Bueno, el proyecto todavía no se presenta en el Congreso. Claro. El presidente anunció ayer a través de cadena nacional las líneas muy generales de lo que va a ser el proyecto de presupuesto. Lo hizo ayer porque todos sabemos que tenía que viajar a Estados Unidos. Y el proyecto se va a ingresar el viernes probablemente, pero luego por un tema reglamentario y legal no se puede dar a conocer a los parlamentarios ni a la opinión pública hasta que se dé cuenta en la sala de la Cámara de Diputados. Y eso va a ser el martes a las 10 de la mañana. Ya. Con lo cual las críticas aparecieron una semana antes, que es bien sorprendente. Pero bueno, igual podemos discutir acerca de las cosas que ya se anunciaron. Ya, la ministra dijo que esto era un deporte. Expliquemos, Daniel, cuál es el deporte que estaría practicando la oposición de criticar al presidente antes de conocer detalles. Bueno, lo primero que hay que señalar es que estamos opinando en base a una cadena nacional. O sea, yo comparto una cosa con Guillermo, no conocemos los detalles porque no tenemos el proyecto de presupuesto. Sin embargo, el presidente decidió dar a conocer las líneas gruesas y me imagino que tenemos el deber y el derecho de opinar respecto a eso. O sea, tenemos que opinar. A mí, por ejemplo, hay cosas... Eso, la línea gruesa, ¿qué es lo que les parece más llamativo? Hay cosas que a mí primero me llaman la atención. Lo que lo han dicho todos los medios y se ha destacado un tema relevante es que este es un presupuesto austero. Yo diría que es insuficiente para las necesidades del país, especialmente en materia social, porque el presupuesto crece menos que lo que va a crecer la economía. Todas las proyecciones nos hablan de que la economía llegaría, no sé, una cifra conservadora, hablábamos con Guillermo afuera, 3,7, por ejemplo, y el presupuesto solo crece en un 3,2. Por lo tanto, si bien yo entiendo que hay una preocupación por no aumentar el déficit público, y el gobierno anterior ya empezó a reducir el gasto fiscal, y eso se hizo con el ministro anterior de Hacienda, sí, Valdés, es evidente que esta reducción es muy brusca. ¿Eso es valioso, diputado Núñez? ¿Es valioso que las autoridades persigan la disminución del déficit? O sea, yo comparto el que nosotros tenemos que tener un manejo responsable de la finanza y desde ese punto de vista el gasto fiscal tiene límite. A todos nos gustaría poder resolver todos los problemas y responderle a todas las demandas que sea la gente, pero ser gobierno es más complejo que eso. Por lo tanto, hay límite. Yo en ese sentido quiero decir que a mí me parece que hay que reducir gradualmente el déficit, pero no producir un ajuste como el que se está dando, que en la práctica puede llevar a paralizar inversión pública significativa. Y te quiero decir, Matías, para terminar, que hay un punto que me parece muy criticable de lo que le escuché al presidente Sebastián Piñera, y es que él habla de financiar 300 y tantos liceos bicentenarios, como los liceos emblemáticos. Pero resulta que eso va en desmedro en la práctica de la nueva educación pública, que es un proyecto de ley que no financia ni mejora 300 liceos. Financia todos los liceos municipales cuando se traspasen a la administración del Ministerio de Educación. Por lo tanto, en ese tipo de temas no es deporte, es tener el derecho a poder opinar porque el presidente instaló los temas, no fuimos nosotros. Si viniera un extranjero y mirar a este país, es un país totalmente de loco, disculpen el término. Me tica que vas a decir lo mismo que ya decía yo, porque... Este es un país muy raro, discúlpenme, pero donde la oposición está pidiéndole al gobierno que gaste más y el gobierno quiere gastar menos. Cuando ustedes son los expertos o profesionales en la política, lo normal que uno ve en otras partes del mundo, que los gobiernos tratan de gastar lo más posible para que les cunda y hacer más cosas, y las oposiciones tratan de frenar el gasto de los gobiernos. Es muy particular la política en Chile, o yo me equivoco con la mirada. Yo te iba a comentar eso, que lo deportivo de la crítica de la oposición tiene que ver, en mi opinión, con dos cosas. Primero, lo que tú acabas de decir. La tentación de todos los gobiernos en el mundo es gastar, 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 porque gastando uno puede entregar bonos, uno puede construir hospitales y al final el gobierno queda mejor evaluado. Y muchos gobiernos lo que dicen es gastemos, da lo mismo, que después problema del siguiente gobierno cómo se las arreglan. Eso es lo que hacen en general los gobiernos irresponsables y es la tentación de cualquier gobernante si es que está bajando las impuestas o si quiere reelegirse. Y lo que estamos viendo acá es que el gobierno quiere ser responsable, no quiere gastar más de la cuenta y la oposición lo que pide es que se gaste más. Es una cosa increíble, es el mundo al revés. Ahí hay una pata de lo deportivo de la crítica de la oposición. Pero por una parte, perdón, un gobierno que puede ser visto como muy responsable, pero también una oposición que puede ser generosa en el sentido de decir, no importa que ustedes se lleven las loas, pero gasten más porque necesitamos más cosas. Bueno, es decir, se puede meter el vaso lleno para los dos. La crítica la hacen de esa manera y déjame decirte una cosa. La presidenta Bachelet, los reajustes que ella hizo, el último que ella hizo fue de 3,9%. Este es de un 3,2%. Este es el más bajo desde 2011. Sí. Entonces, de hecho, desde el anterior gobierno del presidente Piñera. El 3,9 fue el último de la presidenta Bachelet, este es un 3,2. La presidenta Bachelet siempre, durante sus 4 años,
reajustó el presupuesto más allá de lo que creció el país. Y el resultado está a la vista. La deuda pública, la deuda del Estado de Chile, se duplicó. Matías, si el presidente Piñera duplicara la deuda, ya estaríamos muy cerca de la situación de Argentina. Entonces, al final, esa irresponsabilidad fiscal, lamentablemente nos tenemos que hacer cargo, y tenemos que volver a retomar el sano principio que, igual que en cualquier familia, cualquier persona responsable en las finanzas de su casa, no gasta más de lo que ingresa. Diputado Núñez. Sí, bueno, primero hay que aclarar un tema relevante. Yo lo dije en mi intervención anterior, el gobierno de la presidenta Bachelet tuvo un gasto público mayor para responder a los compromisos que tenía en materia social, pero además se hizo en forma responsable y se acompañó de una reforma tributaria. Una reforma tributaria que implicó que el Estado se dotó de más recursos y esta reforma tributaria va a entrar en régimen, es decir, se va a poder vivir sus efectos positivos para los ingresos fiscales justamente el año 2018-2019. Por lo tanto, es evidente que cuando la presidenta Bachelet hizo más gastos, comprometió también los recursos para poder solventarlos. Y sobre ese punto creo que Guillermo tiene que ser más específico, puesto que el aumento del endeudamiento y del gasto fue en los primeros 2 años y en el caso del último año, cuando se vio que ya estábamos en niveles que podían ser no el ideal, se comenzó a bajar y de hecho el ministro Valdés se caracterizó por eso. Por lo tanto, hacer esta típica, reiterar este argumento de que aquí habría permanentemente una actitud responsable, creo yo, que no se hace cargo de los problemas del país. Y acá el tema es muy concreto. Yo lo que espero que el presidente Piñera nos diga es qué va a pasar con los 70.000 jóvenes que el próximo año tienen que entrar a gratuidad. ¿Este presupuesto les va a asegurar los recursos para que esos 70.000 jóvenes entren a gratuidad o vamos a tener nuevamente situaciones de conflicto social por eso? Por ejemplo... Guillermo, ¿ustedes pueden garantizar eso? Lo que pasa es que antes de eso, yo quisiera decirle a Daniel de que yo un partido de fútbol o un gobierno lo voy a juzgar de acuerdo a el partido completo o el periodo completo. Lo que está pidiendo Daniel es que en materia económica juzguemos al gobierno de la presidenta Bachelet respecto a lo que hizo en el último año. Eso es absurdo. Finalmente ella recibió el país de una manera y lo entregó de otra, y esa forma en que lo entregó las finanzas públicas mucho más deterioradas. Daniel, tú dices que lo hizo de manera responsable porque aseguró los ingresos a través de una reforma tributaria. Si lo hubiese asegurado, no habría tenido que recurrir a la deuda. Es una cosa tan simple como esa, cualquier chileno lo entiende. Entonces, al final, no es cierto. La reforma tributaria decía que iba a recaudar 3 puntos del PIB, ha recaudado 0,6. Le queda 1 año para que recaude los 2,4 que le faltan. Tiene que apurarse el efecto de la reforma tributaria para que tenga los efectos que se ve la presidenta de Chile. Entonces, seamos serios. Yo creo que tus críticas acerca del tema de educación, por ejemplo, me parecen interesantes y las podemos discutir. Pero decir aquí que el gobierno anterior fue responsable y que por lo tanto este gobierno no tiene por qué preocuparse de cuánto aumenta el gasto fiscal, me parece que no se ajusta a la realidad. Daniel. Bueno, pero mira, yo creo que acá lo que la gente tiene que ver es la vida concreta, la vida real. Cuando asumió el presidente Sebastián Piñera el 11 de marzo, no encontró a Chile destruido, no encontró una economía en crisis, no encontró un país paralizado. Tal vez a algunos les hubiese gustado que Chile creciera más, a mí también. Pero hay factores externos que también influyeron significativamente, como la caída en el precio del cobre. Lo real es que el gobierno anterior actuó de forma responsable y hay algunos de la derecha que discrepan de nuestro enfoque keynesiano de lo que es una política fiscal. ¿Por qué se gastó más los primeros 2 años? Porque se dio una desaceleración que no estaba proyectada y hubo que invertir más o poner más recursos en la inversión pública. Es una opción política, legítima, justa. Y las consecuencias de eso son que hoy día tenemos un país que a 8 o 7 meses del que asumió Sebastián Piñera, la economía se está recuperando y yo supongo que todos asumimos que eso no lo hizo mágicamente Sebastián Piñera en 7 meses. Ahora sí quiero decirte una cosa, Guillermo, con mucha franqueza en relación a tu llamado a la responsabilidad. A mí me parece tremendamente irresponsable que en este mismo momento ustedes quieran hacer un llamado ajuste tributario o modernización que en la práctica implica que los más ricos paguen menos impuestos. Yo creo que eso es tremendamente irresponsable porque van a restringir el gasto social y mientras tanto, a la par de eso, el Estado tiene menos recursos y los más ricos van a tener más posibilidad de tener ingresos. Y te quiero poner un solo dato, un ejemplo, y lo quiero graficar. Fíjate que ustedes nos dicen que esta reforma tributaria de ustedes, la de Piñera, beneficia a las pymes. Y nos ponen datos, etc. Yo me pregunto, ¿a qué pyme? ¿A la pyme del ministro Larraín? Nos acabamos de enterar que el ministro Larraín tenía una pyme y postuló a un pequeño crédito de la Corfo. ¿Sabe de cuánto, Matías? 20 millones de dólares. Yo no digo que eso sea ilegal, ojo. Yo no digo que sea ilegal. Lo que yo estoy planteando es lo más correcto que la Corfo le preste una pyme de un exministro de Hacienda, de los súper ricos de Chile, asociado con 2 multimillonarios chilenos, Said y un señor que vendió el laboratorio Recalcine, Weinstein. Ellos crearon una pyme. Entonces, cuando a mí me dicen que la reforma tributaria de Sebastián Piñera quiere beneficiar a las pymes, yo me pregunto, ¿cuál pyme? ¿A la pyme de Larraín? ¿A esa? A mí me parece que acá hay mérito para hacer una comisión investigadora en relación a cómo los recursos públicos se enfocan y realmente van a esas pymes que necesitan el apoyo y no a las pymes de los súper ricos, porque esas se defienden solo. Guillermo. Bueno,
Primero que nada, yo sería más preciso con las palabras. Esa pyme que él llama de Felipe Larraín no está, porque Felipe Larraín no tiene ningún tipo de participación en esa pyme, la tuvo. ¿Pero quién? Cuando la creó en 2003 y la dejó y volvió a participar. Sí, pero sí, las personas que... ¿Quién la creó? Las personas que se hacen ¿Cómo no cargo- participó? Las personas que se hacen cargo de ministerios no salen de Marte, salen de alguna parte. Gente que estaba trabajando, dejan sus pegas y se van a ser ministros, y fue lo que hizo el ministro Larraín. Él dejó su participación en la pyme cuando se incorporó al gobierno, con lo cual... Con el primer gobierno, y después volvió, y después se volvió a salir. Entonces, lo que yo te quiero decir, Daniel, es que tú estás tratando de instalar de que acá hay un conflicto de interés en circunstancias que no lo hay. Aquí No, yo estoy tratando de instalar otra cosa. Aquí se ha cumplido con la ley. Ahora, tú decías que yo discrepo de tu mirada keynesiana sobre que había que invertir más para reactivar la economía. La mirada keynesiana puede que resulte, pero para eso tienes que tener el pie en el acelerador, y no en el acelerador y en el freno a la vez, que fue lo que hizo la presidenta Bachelet. Porque se le echa mucho la culpa a las condiciones internacionales, pero un dato: el frenazo económico de Chile se debe exclusivamente al gobierno de la presidenta Bachelet. Pero el precio del cobre, Guillermo, Bueno, ¿cómo yo tú te me voy vas a decir que el precio del cobre no cayó Daniel, en los últimos? yo te voy a dar un solo ¿Cómo dato, vas a comparar Daniel. disculpa, Yo no- ¿cómo yo vas no a comparar el precio del Daniel, cobre? deja que termine el punto y Daniel, vuelve. está bien, pero es Yo que- te voy a dar un solo dato. En el gobierno del presidente Piñera, Chile crecía al doble del mundo. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet, Chile creció a la mitad del mundo. Entonces, cuando tú le echas la culpa al mundo, bueno, uno esperaría que uno se comporte más o menos como el mundo, pero ¿qué explica que en el gobierno de la presidenta Bachelet se crezca a la mitad del mundo? Y te cuento que ahora, de acuerdo a las proyecciones, vamos a volver a crecer mucho más que el mundo. De hecho, vamos a ser el país que más va a crecer en Latinoamérica. Entonces, aquí el punto es que el frenazo se debió a las malas políticas del gobierno de la presidenta Bachelet y no es el enfoque keynesiano el que yo no comparto. Y sobre el tema de las pymes, yo te voy a decir una sola cosa. El sistema semi-integrado hizo que a todos, y tú lo sabes muy bien porque estamos los dos en la Comisión de Hacienda, a todos se les aumentara el impuesto en 9.45%. Incluso los que no antes todos. estaban exentos, hoy día pagan un pymes de 9,45%. Entonces, yo simplemente te quiero decir lo siguiente. Cuando tú le subes a alguien que pagaba el 5%, el impuesto a 14,5%, eso es 190 veces más de lo que pagaba antes. Cuando tú le subes a alguien que antes pagaba el 35%, que era lo que pagaban más, a 44,5%, tú le estás subiendo el impuesto un 20%. ¿A quién perjudicó más la reforma de la presidenta Bachelet? ¿A la pyme chica, que le aumentaste el impuesto 190 veces? ¿O a la pyme grande, que se lo aumentaste un 20%? ¿O a la empresa grande? Entonces, eso es lo que queremos deshacer, Daniel. Daniel. Y por eso decimos que esto beneficia sobre todas las pymes. Daniel Bueno, Núñez. yo creo que es interesante el debate, estamos Sí, entrando claro. en una temática muy actual, pero hay que ser acá muy franco. O sea, el propio ministro Larraín, cuando nos entregó la información en la Comisión de Hacienda, nos señalaba que en el caso de las pymes había un artículo que es una fórmula que pueden postular que se llama 14T, 14T. que le permite en la práctica bajar significativamente su pago de impuestos. Y él nos mostraba cómo él pretende hacer que eso se expanda a otras pymes. Incluso nos daba una cifra, hablaba de las 150.000 pymes. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el 14TER, que es esta norma que le da muchos beneficios a las pymes y que todos comparten, y que se hizo con la reforma tributaria de Michelle Bachelet, esta normativa excluía a ciertas pymes. ¿Y a cuáles pymes? A las pymes que justamente son estas pymes de los súper ricos. Y por eso te pongo un ejemplo, porque es bien curioso. O sea, mira, el ministro de Hacienda Larraín, que no es de los más pobres de Chile, Gonzalo Said, miembro del directorio del BBVA, de un banco, Giorgio Caballero Weinstein, que vendió un laboratorio que se llama Recalcine, en varios millones de dólares, se juntan y crean una pyme. Se asocian con la Universidad Católica y ellos son pymes. ¿Y tú qué me quieres decir? Que nosotros tenemos que darle el mismo trato a esa pyme que la pyme de Juanito Pérez, que se saca la ñoña trabajando y que resulta que depende absolutamente de su ingreso. Por supuesto que no son lo mismo. Y lo que nosotros hicimos entonces fue decir que los beneficios que iban a haber en materia tributaria iban a las pymes de verdad. Diputado Núñez, Y eso, a ti te quiero terminar, consta- Guillermo Larraín. Quiero terminar, Guillermo. Guillermo, está bien. para no, Ramírez. Y entonces, y eso fue lo que nosotros hicimos. Y lo que ustedes están haciendo hoy día con esta reforma tributaria es que a esa pyme, a la pyme que inventó el señor Larraín con Said y Weinstein, le quieren rebajar los impuestos a los más ricos de Chile. Y eso hay que decírselo. Eso es lo que a los busca, más ricos eso de es lo Chile. que busca el Eso es gobierno, lo que busca bajarle a los más ricos. Pero si eso lo saben, si la integración se da, que ellos quieren, beneficia a las grandes empresas. Pero es Eso curioso están porque todos los datos economistas técnicos. que han sido de la concertación tradicionalmente, por ejemplo, Claudio Agostini, un economista Sí, que, no, lo vamos a he estado decir leyendo, que sí. no es de derecha, ¿no? No, por supuesto, sí. Dice que lo mejor, lo estuvo leyendo en un artículo el otro día, creo que en Pulso. Y en el Mercurio, creo que... Decía que lo mejor que tiene justamente la reforma tributaria es la integración porque beneficia efectivamente Sobre todo a los que pagaban a las menos pymes, impuestos. a los que pagan menos impuestos, Lógico. genera más democracia horizontal. La propuesta de Piñera, dices tú. La propuesta del gobierno, pero lo dice Agostini, no lo dice Felipe Larraín. Entonces, uno a veces se pierde un poco si esto
Y también uno puede pensar, ¿habrá un gobierno que está tratando de hacer reformas tributarias para que los ricos paguen menos y para beneficiar a los más ricos? Porque... Trump en Estados Unidos. ¿Sí? Sí, bueno, te pongo ese ejemplo, Trump en Estados Unidos, disculpa, pero sobre eso yo leí la opinión de Agostini, es muy distinta. French Davis, Alejandra Romallera, hay muchos economistas, connotados también, Engel, que opinan lo contrario, porque está demostrado que las empresas que integran son empresas medianas en una pequeña cantidad y sobre todo las grandes empresas. Ahora, todas van a integrar. Pero, bueno, pero estaba yo opinando yo. Entonces, cuando nosotros planteamos que no nos parece correcto, que las grandes empresas tengan estos beneficios, paguen menos impuestos, el argumento del ministro de Hacienda Larraín es que eso va a implicar más inversión, más crecimiento. Busca beneficiar a los más ricos, según a mí eso me suena muy parecido a lo que decía Pinochet en su época, que a los ricos hay que cuidarlos. Yo creo que no. Que tienen que pagar los impuestos que corresponden a los más ricos. Matías, Daniel, yo creo que acá hay... Daniel estaba hablando recién del 14 TER, que es un régimen que inventó la presidenta Bachelet para las pymes, que es un buen régimen, hay que decirlo. Supongo, muy beneficioso. Sí, muy beneficioso. Y Daniel decía que ese régimen era para ciertas pymes que ganaban menos de tanta plata y que ahora eso se iba a ampliar a algunas empresas que ganaran más plata. Bueno, hay una versión que es la de Daniel y hay otra versión que es la de la ley, porque lo que él dice no es verdad. Primero, no todas las pymes pueden estar hoy día en el 14 TER por una razón muy sencilla. Él decía que la razón que él dio es porque ganaban más de cierta plata. No, yo no dije eso. Bueno, yo dije que habían limitaciones a la entrada por las formas de propiedad de las pymes. Una de las limitaciones. Esa una que yo no dijiste, dije que fuera por los montos. Pero qué bueno que ganados. ahora lo aclare. Una es por la propiedad. Si es que hay una persona jurídica que tiene algún tipo de acción, no pueden estar en el 14 TER. También por la naturaleza de la empresa. Pueden estar ahí SPA, pueden estar sociedades de responsabilidad limitada, pero no puede estar, por ejemplo, una sociedad anónima. O sea, eso ya no atiende al Las más monto. grandes no pueden estar. Entonces, al final, pero no solamente las más grandes, sino que también algunas que, sin tener demasiados ingresos, pueden no cumplir con los requisitos que establece la ley. Entonces, lo que está haciendo este gobierno, y Daniel lo sabe, no es ampliar la cantidad de plata que gana una empresa para poder estar acogido a este sistema. No lo amplía. Pero lo que hace es quitar todos yo estos requisitos, que finalmente lo que hacen es que muchas pymes que efectivamente no tienen grandes ingresos al año puedan acogerse al 14 TER. Sí, nos quedan 2 minutitos para que entonces eso es importante porque lo que dice Daniel es confuso. Y él mezcla el tema del 14 TER con la famosa empresa de Larraín que la ha sacado a colación 3 veces. ¿A ti te consta que se acoge al 14 TER la empresa de Larraín? Pues yo no he dicho eso. No, pero tú mezclas todo en una frase. Entonces, ¿qué esto es para beneficiarlas a ellas? Pero déjame decir lo que yo quiero decir. Yo lo que a mí me consta es la información de prensa que, de hecho, antes de entrar a este panel escuché al ministro de Larraín dando una versión que decía que ¿cómo la beneficia? Pero déjame hablar, pues, hombre. Sí, pero es que a ese punto te ibas a ir, dale. Bueno, ¿cómo beneficia a la empresa Larraín la reforma tributaria? Larraín salió de esa empresa. El punto está en que yo no quiero que empresas de grandes inversionistas, de grupos económicos chilenos, puede ser del día de mañana una empresa de Lux, una empresa de Mate, una empresa Angelini, se hagan pasar por pyme y puedan postular a beneficios de la reforma tributaria o de la Corfo. ¿Cómo se van a hacer pasar por pymes? Aquí uno no se pone un disfraz. Es que ese es el punto. O sea, la gente que tiene mucho patrimonio participa en más de una empresa. Entonces, el señor Larraín, yo me enteré que era dueño de una parte de la Viña Quintay. Y en paralelo que era dueño de una parte de la Viña Quintay, estaba armando esta pyme que la armó con 2 o 3 socios. Entonces, es absolutamente posible que una gran empresa cree una pequeña empresa con figuras legales y que postula beneficios, por ejemplo, de la Corfo o el día de mañana de una reforma tributaria. Lo objetivo es que cuando nosotros hicimos un régimen tributario para beneficiar a las pymes, tratamos que eso fuera destinado a las pymes de verdad. Y por eso pusimos limitaciones. Esas limitaciones hoy día se quieren terminar para darle un beneficio global a pequeñas empresas que, en mi opinión, no son tales y son como estas pymes de los súper ricos, como la pyme del señor Larraín, que, discúlpame, no vive del trabajo, de lo que produce en esa pyme, por lo demás que era innovación y compraba colegios que estaban a punto de quebrar y los sacaba hacia adelante. Discutible si es eso, lo cual es innovación en Chile. En mi opinión, no es el mejor ejemplo de la innovación. Guillermo Ramírez. No, simplemente decir que no hay ningún sistema tributario que aguante la trampa de subdividir y atomizar una empresa en 1000 empresas chiquititas. O sea, si tú tienes cualquier sistema tributario en que tú vas a beneficiar a las pymes, el gallo que hace trampa lo va a hacer en cualquier sistema. Entonces, lo que tú estás diciendo... Evitemos que haga trampa, hombre. Espérate, no. Tenemos medidas para evitar la trampa, pero no avalemos la trampa. Lo que yo estoy diciendo, Daniel, es que tú asumes de que hay un sistema
con el que se puede hacer trampa y otro que no. Y eso es falso. La Pero forma de claro evitar la trampa es sancionándola, es fiscalizando, es teniendo mayor certeza jurídica, y eso también está en este proyecto Pero de lo que ley. ustedes quieren cambiar, No. quieren cambiar la cláusula anti-ilusión que busca evitar la trampa. Entonces, No. como que no, si eso es lo que todos los expertos nos han dicho en la Sí, comisión. y tú sabes cuántas causas Guillermo. pendientes hay por esa cláusula en Chile en este minuto. Ojalá que haya muchas, porque ¿Sabes decir que está cuántas? funcionando. Pero ¿sabes cuántas Ninguna, hay? porque es preventiva. Ninguna. ¿Sabes Porque por es qué no hay preventiva. ninguna? Por lo tanto, lo que está haciendo es ¿Sabes evitar por qué no hay un ninguna, comportamiento Daniel? elusivo. Y eso es lo Porque que la nos ley... dijeron los expertos como Pero Safi, te que pido están que no te viendo ese interrumpe, tema. te pido que no me interrumpe. ¿Sabes por qué no hay ninguna, Daniel? Porque la ley lo que dice es que para que se pueda usar la cláusula tiene que haber un hecho económico o jurídico relevante. Y como nadie sabe lo que es eso, entonces finalmente no se aplica. Lo que está haciendo este gobierno es siendo más específico. Que hay en todos los países del mundo Lo que que tienen está, estos mecanismos. Daniel, lo que está haciendo este Guillermo, gobierno lo que es... ustedes quieren es Daniel, pero déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. Como nadie sabe lo que es un hecho jurídico o económico relevante, lo que va a hacer este gobierno es explicar en la ley lo que es eso. Eso es lo que está cambiando. De tal forma de que en vez de tener cero efecto lo que había hecho la presidenta Bachelet, tenga efecto y hayan Ahora, causas. parece ser que lo que se ha diluido, se ha evaporado esta La ley de posibilidad. presupuesto. La ley de presupuesto se evapora antes de presentarse. No, es la posibilidad que se había planteado de que se negara o se rechazara siquiera la idea de legislar en materia de reforma tributaria. Es decir, hay acercamientos a intentar matices, búsqueda, flexibilización. ¿Es así? ¿Están abiertos ustedes a conversar o se negaran desde un principio? La oposición está trabajando unida, tenemos un debate que ha sido muy interesante, no tenemos una postura final común. Por lo tanto, yo en eso no puedo hablar por el resto, pero la opinión que tiene la bancada del Partido Comunista y Progresista es que tal cual como está este proyecto y con la actitud de un gobierno que cuando pierde nos veta, como se ve en el salario mínimo, nosotros no estamos por aprobar hoy día la idea de legislar. Pensamos que hay temas interesantes, no nos cerramos a discusiones que están en este proyecto porque en la vida no son blanco-negro las cosas. Por ejemplo, nosotros compartimos que hay que implementar la boleta electrónica, pero pensamos que tal vez la forma idónea, correcta, hubiese sido enviar un proyecto de ley centrado en ese tema y no meter todo en un paquete donde medidas que pueden ser útiles se complementan con medidas que rebajan los impuestos a los más ricos, que es una realidad. Y te pido, Guillermo, que tú lo reconozcas. El proyecto de ley de ustedes le rebajan los impuestos a los más ricos. O sea, Sebastián Piñera va a pagar menos impuestos. Falso. Pero si tú sabes que es verdad, pues ese es el argumento. Falso. El proyecto anterior, el proyecto de la presidenta Bachelet, a las personas les bajó a los más ricos del 40 al 35%. ¿Eso cómo lo asumen ustedes? Porque le dicen que ahí se le bajó a los más ricos. Y se le baja sobre todo a los más ricos porque el mismo tramo para el global complementario. Sí, pero eso se complementó con lo que es la tendencia mundial. La tendencia mundial pide que tú centres los impuestos a la renta de las empresas, las ganancias del capital. Y ahí se subió significativamente y de ahí provienen los 3.000 millones de dólares que están en la... Perdón, los 8.000 millones que se espera tener en la recaudación. Por lo tanto, vamos a hablar de tendencia mundial. Invito a Daniel Núñez a que hable un impuesto a las empresas que sea el promedio de la OECD. No, ya que le importa tanto el argumento de la tendencia mundial, bajémoslo al promedio de la OECD, el impuesto a las empresas. Sí, pero en la OCDE no hay integración, porque esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Si cuando ustedes integran el fondo de paz del impuesto. ¿Cuántos países de la OCDE tienen sistema integrado? La mayoría de los países tienen desintegrado en la OCDE. No, desintegrado. No es desintegrado. No es y cierto. por eso tiene Cuando impuesto a las empresas. Pero debe haber un número objetivo. No sé cuántos son, Matías. Uno puede ver la tabla, uno se mete en Google, pone impuesto corporativo, países de la OECD y te aparece la tabla y hay 5 columnas. Impuesto corporativo, impuesto a las personas, cómo se integra. Son todos distintos sistemas, pero son muchos los países que tienen un sistema integrado. Y Daniel Núñez, Guillermo Ramírez, como pueden ver, estas discusiones en materia económica, presupuesto, tributaria, van a estar bastante encendidas. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí adelantándonos el partido de fondo que se viene la próxima semana en el Parlamento. Muchas gracias, señores diputados. Gracias, Matías. Que te vaya muy bien. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Volvemos luego, pero le dejamos planteada la pregunta. ¿Cree que la participación de Maduro en la ONU le permitirá disminuir parte del rechazo de la comunidad internacional, que al menos aquí en Latinoamérica ha concitado en los últimos días? El 12% cree que sí, el 88% cree lo contrario. Hasta ahora puede seguir votando. Pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Acompaña Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias por estar aquí. Y académico de la Universidad Central. Vine a hacer clases hasta ahora, Edgardo. Bueno, así es la vida. Pobres alumnos también. Difícil aprender a esta hora, más cursos de posgrado. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Muy bien. Por lo que me imagino, entonces, te perdiste las alocuciones de Evo Morales y de Maduro en las Naciones Unidas. Sí, en directo me la he perdido, pero me he estado informando. Bueno, veamos, Así que veamos las muy bien, declaraciones. pues. ¿Les parece, señor Veamos. director, cuando usted lo diga? Bolivia tiene el mejor propósito de lograr con Chile, de buena fe, una solución duradera, sostenible
y mutuamente satisfactoria al centenario conflicto que enfrentó a dos países vecinos. El conflicto entre Bolivia y Chile por un acceso al Océano Pacífico no puede atribuirse a un propósito coyuntural reciente de orden político ni electoral. Bolivia tiene la certeza de que la decisión que adopte la Corte Internacional de Justicia, independientemente de sus alcances, marcará un nuevo tiempo en la relación de Bolivia y Chile para enfrentar el futuro con altura de miras. Ahí estaba Evo Morales hace poco rato en Nueva York. Edgardo, que primero hay un evidente bajo de tono, baja un cambio, diría un experto en automovilismo, respecto de que hace una semana decía que Chile y el gobierno estaban intentando derrocarlo. Baja el tono. ¿A qué obedecería esto? Bueno, yo creo que la proximidad de la resolución de la Corte, la proximidad de la sentencia, ha hecho de que ese tono sea un tono más acorde con lo que se espera sea la sentencia. Pero nosotros tenemos que mirar cuál va a ser el fallo que la Corte emita con lo que Bolivia ha pedido. Y Bolivia lo que le ha pedido a la Corte son tres cosas. Que Chile tiene la obligación de negociar una salida soberana al Pacífico, que Chile ha incumplido esa obligación y que esa negociación tiene que ser pronta y de buena fe. Pero sin resultado conocido. Bueno, no, pero es que la petición de Bolivia es esa. Lo que ocurre es que la Corte, al resolver las excepciones preliminares que Chile presentó, al momento de fallar aquello, junto con darse competencia, dijo: en el caso, en la eventualidad que yo incluso diga de que hay obligación de negociar, yo no puedo garantizar resultados. Por lo tanto, dicho jurídicamente, esta no es una obligación de resultado. Entonces, ese cuadro es el que hay que tener presente para el próximo lunes. O sea, el peor escenario, a tu juicio, sería que nos dijeran: tienen que conversar, pónganse de acuerdo en algo, pero siéntense a conversar. Bueno, pero eso es lo que se ha estado haciendo. Es la disposición que Chile siempre ha tenido a dialogar, pero con un punto claro. Aquí hay un tratado, que es el Tratado de 1904, que es un tratado que las partes están obligados a respetar, y respetarlo de buena fe, porque el principio de buena fe está inserto en el cumplimiento de los tratados. El pacta sunt servanda conlleva el cumplimiento de buena fe, y por lo tanto, a partir de ese tratado, que fue el que definió de manera definitiva y perpetua la situación territorial y de límites con Chile, bueno, conversemos, dialogamos, veremos qué es lo que puede haber hacia futuro desde el punto de vista de una integración real, ¿no? Yo entiendo ese intento de optimismo, pero si... No, es que no es un optimismo, es un tema que se basa, como digo, en lo que la Corte ya resolvió. ¿De dónde planteo yo las dudas de este optimismo que está teniendo Chile hoy día? Y más bien generar algún temor. Si el Tratado de 1904, como existe, está firmado por las dos partes, está aprobado por los parlamentos en su momento de los dos países, es decir, es una realidad. Chile sostiene que esa es la base, ese es el origen. ¿Por qué algo distinto a eso? Y es razonable, a mí me parece razonable, a los chilenos nos parece razonable. ¿Por qué la Corte entonces se da, como dices tú, se da posibilidad, se da fuerza, se da competencia para entrar a mirar más cosas que las que están en el Tratado de 1904? Claro, si la Corte se entregó competencia, es muy difícil además pensar de que la Corte no quisiera entrar a otros elementos, a conocer elementos de fondo. Pero no pudo. Además, Bolivia ha tratado de eludir la mención al Tratado de 1904. Y por eso que la Corte... Pero entiendo que es reconocido por la Corte. Por la Corte. Bueno, por eso la Corte dijo el Tratado de 1904 es un tratado vigente. Ahora, es muy difícil que Bolivia eluda la vinculación que tiene su demanda con el Tratado de 1904. ¿Por qué razón? Porque no debemos olvidar que Bolivia, que el gobierno del presidente Morales hizo una reforma a la Constitución en el año 2009, y en esa reforma del año 2009 hay una disposición, que es la disposición novena transitoria,
que señala de que en 4 años tenían que denunciar o renegociar los tratados que consideraran contrarios a sus intereses. Y el artículo 267 de la misma Constitución señala el hecho no renunciable de Bolivia de llegar al mar. Entonces, ¿qué es lo que hizo Bolivia? Dictó una ley en mayo del 2013 que permitió reemplazar por la demanda ante el Tribunal Internacional esta obligación que se había autoimpuesto. Ciertamente esto está en conocimiento de la Corte y es muy difícil desvincular esta demanda de la posibilidad de afectar, en definitiva, el Tratado de 1904. Y eso es un punto que está presente y que nosotros tenemos que colocarlo como elemento muy central de nuestra alegación. No son pocas las personas que sostienen que quedan las dudas y los temores a partir de esta competencia que se atribuyó la Corte. Porque yo tengo un contrato de compraventa contigo y podemos interpretar si lo que yo decía que te vendía y lo que te estoy entregando se condice, pero que hay una voluntad de compraventa, que hay una voluntad, eso no, aquí hay el Tratado de 1904 existe. Bolivia podría decir que está mal interpretado, pero ¿por qué negociar el tratado? ¿Por qué negociar algo que está desde 1904? Es que nunca se ha entrado a negociar el tratado. Pero entonces, ¿por qué se da competencia para eventualmente obligarnos a negociar? Es que ahí es donde viene el punto que también tenemos que tener presente. Porque esto ya no implica solo una situación entre Bolivia y Chile. No, entre Perú. Además es un problema que está presente en las negociaciones o en los diálogos que continuamente existen entre los países, o incluso en el ámbito privado, que cuando tú entres a dialogar o incluso a negociar, se generan derechos y obligaciones recíprocas antes de tener el resultado de esa negociación. Y cuando Chile y Bolivia han dialogado sobre el tema o incluso han negociado, como ocurrió en Charaña, eso fracasó. ¿Y fracasó cuándo? Cuando se produjo el tema de la exigencia de compensación territorial, y ahí Bolivia dijo que no, o también cuando se entra al hecho de que si se genera algo que toque territorios que eran antes peruanos o bolivianos, hay que consultar a la otra parte y en este caso obviamente hay que consultar a Perú. ¿Qué pasa si en el fallo del día lunes aparece la palabra soberanía? Por ejemplo, un escenario hipotético, es decir, Chile debiera de buena fe y prontamente intentar sentarse de buena fe, negociar con Bolivia y agregar a negociar, no como resultado conocido, pero debe sentarse de buena fe a negociar una salida al mar soberano. Eso es imposible. Si aparece la palabra soberano, ¿es grave, como dicen algunos? Yo creo que eso, claro, coloca un problema, indudable, pero eso significa de que habría que afectar el Tratado de 1904, que es el que definió el tema territorial y definió la soberanía. Por eso que nosotros todos, las autoridades anteriores y las actuales, y es un tema que está presente. Evidentemente contradice el Tratado de 1904, pero nos abre un problema de aquí en adelante en materia internacional bien grave, porque el argumento de Chile ha sido y será el tratado que está firmado, reconfirmado por los congresos de 1904. Y que Chile no tiene la voluntad de renegociar. No tendría por qué, los dos tendrían. No, pues, porque ese es un tratado que si aparece la palabra o el término soberano, con ese Bolivia va a amplificarlo en toda la comunidad internacional 1.500 veces. Matías, Evo Morales va a amplificar cualquier frase, cualquier concepto que se le presente. ¿Sabes por qué? Porque él ha abierto unas expectativas enormes en el pueblo boliviano. Grandes expectativas que no se van a llenar con este fallo. Eso, entiendo, por los trascendidos que han habido y que incluso la prensa chilena ha publicado, fue un tema muy central en la reunión que el otro día tuvo con expresidentes de la República y con ex cancilleres, incluidos los cancilleres de su propio gobierno, como que le dijeron... Sí. Bueno, aquí hay una expectativa. Bueno, es que ese es el punto, y lo que tú señalabas al comienzo de nuestra conversación, comentando las palabras de Evo Morales, demuestran aquello, que algún efecto han provocado este cuadro de haber generado expectativas que obviamente va a tratar él con un lenguaje, con algún tipo de interpretación, no salir
como perdedor de esto e incluso tratar de presentarse como ganador. Y a ese juego es al que nosotros no debemos caer. Esta mañana tuve la oportunidad de entrevistar. Y tenemos que ser reflexivos en el análisis del fallo, ¿no? De entrevistar y conversar con Felipe Razo, ex canciller de Chile, y decía algo que llamó mucho la atención, que esta Corte Internacional de Justicia no está compuesta solamente por expertos en derecho internacional. Hay expertos en derecho ambiental, en derechos humanos. Por lo tanto, no debemos esperar solamente un tratado que se ajuste perfectamente al derecho internacional. Puede haber creatividad, dijo él. Y la prueba, que la tenemos nosotros mismos con Perú, donde se discutía si es que había que seguir el paralelo o hacer una bisectriz. ¿Y qué es lo que dijo? Mitad y mitad. Paralelo hasta la milla 80 y de ahí una bisectriz. ¿Esperas alguna creatividad en este fallo? A ver, primero, el tema del tribunal y su composición. Efectivamente, hay diferentes experiencias, hay diferentes sistemas jurídicos representados ahí, y eso es una obligación para constituir el tribunal, porque no hay diferentes sistemas jurídicos en el mundo, no todos son similares, y por lo tanto hay una pluralidad de experiencias y de formación, pero todos son juristas en la base de su formación y con amplia trayectoria. Por lo tanto, pensar de que las personas que están ahí sentadas en el Tribunal Internacional de Justicia son personas que no tienen una formación sólida es muy importante. Hay política y hay otros incentivos como en todos los tribunales. Yo te digo, y aquí mismo en nuestro país tenemos situaciones donde la impredecibilidad en los tratados, en las resoluciones o en las sentencias es bastante baja porque las personas tienen determinadas tendencias, que no es posible individualizar con la precisión que se puede individualizar aquí en Chile en el Tribunal Internacional de Justicia. Punto uno. Y el otro tema que también debo comentar es que efectivamente quedó consolidada la idea de que en el fallo, en el asunto con Perú no fue mal. Y eso es muy discutible, no tenemos tiempo para hacerlo ahora, pero la verdad es que lo que Perú presentó ahí era una diagonal, pero que partía de la costa, del Hito 1 y que cruzaba mar territorial, zona continua, zona económica exclusiva. O sea, decir mitad y mitad, eso no es efectivo. Y si Chile tuvo en condiciones de defenderse de manera adecuada y hacer sus puntos de vista de manera sólida, es precisamente por la fortaleza jurídica de su argumentación, que finalmente determinó que había tratado, que pasaba no por el hito 1, sino que el punto 266, y que la línea era la línea del paralelo. Lo que ocurre es que llega hasta, de acuerdo al fallo, hasta la milla 80. Pero ese fallo, como lo conversamos en alguna oportunidad, hay que verlo, hay que analizarlo, porque es, como decíamos en esa oportunidad, como el Quijote, el tantas veces citado, pero poco leído. Quijote, aquí también, el tantas veces citado fallo y muy poco leído, porque al final pareciera ser de que los jueces no fundamentaron su fallo, y la verdad es que lo hicieron. Uno puede estar no de acuerdo con lo que fundamentaron, pero está fundamentado. Quiero, para la segunda y final parte de esta conversación, invitarte a ver esta declaración de Nicolás Maduro. Vamos a cambiar de tema. Muy bien, pues. Nuestro país es un país acosado, agredido. Ayer, en este mismo lugar, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica arremetió una vez más contra el noble pueblo de Venezuela. Se ha fabricado por distintas vías una crisis migratoria que se cae por su propio peso. Es el mismo esquema que justificó la intervención de otros países, ahora bajo el esquema de una gran campaña brutal de guerra psicológica. Yo soy un obrero, un conductor de autobús, un hombre del pueblo, no soy un magnate. A pesar de todas las diferencias que pudieran considerarse abismales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, yo estaría dispuesto a estrechar la mano del presidente de los Estados Unidos y a sentarme a dialogar sobre los asuntos de las diferencias bilaterales y los asuntos de nuestra región, que así sean considerados.
sacó algunos aplausos, ¿no? No sabemos determinar de quiénes son esos aplausos ni cuánto, pero son algunos aplausos. Ayer Trump sacó risas. Pero en fin, Maduro dice que él representa o viene a representar a un país acosado. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo ves la situación de Venezuela? Mira, la realidad, Matías, es que la situación de Venezuela es una situación agobiante. Agobiante en todos los planos. Agobiante en el plano político, agobiante en el plano económico y agobiante en el plano humano, como consecuencia de los otros dos elementos. Y con una faceta muy compleja que no solo en el plano humano en general, sino que efectivamente en el plano humanitario. Que el presidente Maduro diga que no hay una crisis en Venezuela, creo que es una afirmación que no se ajusta a la realidad. Que no hay un tema migratorio creciente, tampoco se ajusta a la realidad, si los propios chilenos somos testigos de que ese proceso migratorio se vive en Venezuela. Y todos debiéramos hacer nuestros esfuerzos por colaborar a que exista una solución a esa realidad que vive Venezuela, porque Venezuela es un país de América Latina, un país importante, un país que tiene una historia además de solidaridad y que es un país con gran riquezas que debieran ser explotadas de manera adecuada y con un sentido de inversión futura, en fin. Pero y la salida tiene que ser una salida política. Trump planteó una salida... Y eso, yo estoy de acuerdo con lo que hoy día el presidente Piñera señaló. O sea, las salidas no pueden salir, no son de fuerza. Esa no es una verdadera salida. Esa no es una solución. Las soluciones de fuerza, las soluciones violentas, pueden significar incluso guerras civiles dentro de los países. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo de la comunidad internacional, con conexión además con lo que es la realidad de Venezuela, porque este tema lo van a resolver esencialmente los venezolanos. ¿Y qué te parece una eventual reunión entre Trump y Maduro? Podría ser algo, no sé cómo calificarlo. Califícalo tú mejor. No, yo también no me atrevo a calificarlo, pero sí puedo constatar un hecho. Es una reunión entre dos personas muy impredecibles. Y cuando dos personas impredecibles se reúnen, uno sabe qué es lo que puede salir de aquello. ¿Ah? Ya han habido otras reuniones entre personajes impredecibles. La propia reunión de Trump con el líder de Norcorea, ¿no? Entonces, bueno, de eso que hubo con Norcorea queda poco, al parecer, de lo que es el diálogo entre Trump y el líder norcoreano. Pero ahora está haciendo un papel muy importante el líder de Sur Corea, que juega un papel significativo. Pero aquí, entre Trump y Maduro, dos personajes muy impredecibles. Tú fuiste vicecanciller o subsecretario de Relaciones Exteriores en el gobierno anterior. ¿Cómo se vive o cómo crees tú, cómo te proyectas que se puede vivir desde adentro de la Cancillería una acusación como la que hizo Maduro de los diplomáticos chilenos, de la diplomacia chilena, de haber estado embarrado, así mencionó él, en el supuesto atentado que sufrió él hace unos meses? Mira, en primer lugar, una acusación de esa naturaleza, si no tienes pruebas y fundamentos, es muy poco seria. En segundo lugar, los funcionarios diplomáticos chilenos son funcionarios que no van a actuar y no se van a comprometer en acciones de esa naturaleza, primero porque es su propia formación y en segundo lugar porque las instrucciones en esa materia son clarísimas. Ahora, lo que ocurre es que la Embajada de Chile en Venezuela, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, y ha continuado esa situación ahora, ha brindado, siguiendo su política histórica, refugio en calidad de huésped o en calidad de asilado a personas que la han solicitado y que objetivamente son personas que han estado en riesgo y en peligro en Venezuela. Acá en Chile tenemos con refugio o asilo territorial a 5 magistrados. Hay 2 personas que están en la residencia del embajador en Venezuela, aun cuando no está designado nuevo embajador. Esas personas están allí y no puede intervenir la autoridad local porque esos locales gozan de inviolabilidad. Entonces, pero esa es una política que Chile ha seguido
permanentemente la de dar refugio a las personas que lo solicitan, porque objetivamente son personas que están en riesgo su vida y su integridad física, por razones políticas en este caso, ¿no? Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, conversando de dos temas muy candentes de nuestra región. Muchas gracias por estar aquí en Vía Pública esta noche. Muchas gracias a ti, Matías. Ha sido, como siempre, un agrado conversar contigo. Igualmente. Vamos a hacer una pausa y volvemos en Vía Pública. Pantalla, ahora sí. El resultado de la pregunta a la cual os convocamos al inicio de este programa: ¿crees que la participación de Maduro en la ONU le permitirá disminuir el rechazo de la comunidad internacional a su gobierno? El 10% cree que sí, el 90% lo contrario. Vamos a nuestro portal de noticias.